Hola, ¿qué tal amigos? Les doy la bienvenida a mi canal Soccermanía. El día de hoy estaremos hablando del fichaje bomba de la temporada que todavía no se da, pero que es prácticamente un hecho que Mbappé estará llegando al Real Madrid. Por otra parte, el Chicharito Hernández es nuevo jugador del Chivas, se acerca todavía más el ex jugador del Real Madrid, el ex jugador del Manchester United en regresar al fútbol mexicano. Funes Mori a Pumas, entre otras cosas más de las que estaremos hablando el día de hoy. Sean bienvenidos. Comenzamos. Uno de los temas más importantes de los que se ha hablado a lo largo de la semana en el fútbol mexicano es Javier El Chicharito Hernández y su regreso al fútbol mexicano, su regreso al club en el que debutó y su regreso al club, el cual le dio la oportunidad de tener la magistral carrera que tuvo en el fútbol europeo. El Chicharito Hernández es prácticamente jugador de Chivas. Las Chivas, como bien ya sabemos, una de las cosas de las que más creció en las últimas dos liguillas fue la falta de un centro delantero goleador. Creo que Chivas ha tenido buenos jugadores para surtir de balones a un 9 que las pudiera meter. Si bien Ricardo Marín llegó del ascenso metiendo goles y lo que ustedes quieran, pero no es un jugador para ser el centro delantero de las Chivas. Entonces, creo que Javier Hernández encajaría perfecto desde ese punto de vista en lo futbolístico. Es lo único que podría aportar porque sabemos que sacrificio y todo ese tipo de cosas ya no las va a poder hacer por su edad. Ya no te va a correr lo mismo, ya no te va a hacer los mismos desmarques, pero seguramente va a ser un jugador que va a tener imán con el gol, es algo que él tiene nato. Entonces, desde el punto de vista futbolístico, le repito, creo que es una buena incorporación para Chivas. Y lo malo donde es en Chivas es que es un equipo que no está estructurado de una manera seria, que no tiene un proyecto deportivo claro, que si bien Fernando Hierro trajo a Paunovic, llegó a una final en su primer torneo y han hecho las cosas de una mejor manera, yo diría de una peor forma, o sea, de la menos peor forma posible que lo pueda hacer Chivas. Ya no está haciendo al menos esos equipos que se meten en repechaje liguilla. Ya van dos torneos consecutivos en los que se meten a liguilla. Entonces, el torneo aún no está formado, pero está en vistas de ahí. Creo que el Chicharito Hernández no enfoca o no encaja en estas miras de ser un proyecto como los de los equipos regios, como los de América o hasta como los de equipos como Pachuca o León, que son equipos ya con una estructura básica y ya están acostumbrados a hacer fichajes que aporten a lo deportivo más que lo mediático. Si bien ya dijimos que Chicharito Hernández puede aportar cosas futbolísticamente, no es un jugador que te vaya a rendir igual 3, 4, 5 años. Entonces, como Chivas es un jugador al que o más bien como Chivas es un equipo al que se le exige muy poco, creo que se puede dar este cierto tipo de lujos y la afición te exige cosas. Creo que Chivas ocupa estar bien con su afición y pues era lo que todo el mundo pedía, era la historia romántica del jugador que se fue al Manchester United, que jugó final de Champions, que jugó con el Real Madrid y que regresa a retirarse en el club de sus amores, sí, muy bonito y todo, pero creo que habla de lo mediocre y de lo poco serio que es el proyecto en Chivas al día de hoy. Si bien está formándose y al parecer Fernando Hierro llegó a darle ese toque de seriedad deportiva al club, aún están muy lejos de ser lo que son América, Chivas, perdón, lo que son América, Tigres y Rayados. Creo que pues si bien la gente quería ver el Chicharito Hernández, se les cumplió y poco más que agregar. Creo que va a tener 2, 3 torneos medianamente aceptables y de ahí en más dudo que se convierta en un jugador referente o que gane un título de goleo o que quede campeón Chivas siendo máxima figura, lo dudo mucho. Creo que es poco lo que podremos hablar de Javier Hernández más que esto. Creo que esto de su llegada y todo este mame que se está haciendo alrededor de su llegada, es lo más que vamos a hablar de Chicharito. ¿Por qué? Porque en lo futbolístico va a ser, yo creo que nulo. Sí, Sergio Dip, en fútbol picante, dio por hecho que Chicharito Hernández ya había dado el sí a las propuestas económicas que había ofertado Chivas. El jugador quiere venir al fútbol mexicano, quiere retirarse seguramente en Chivas. Y si no lo han anunciado ya es por temas de logística, es porque Chivas no lo ha hecho, porque según Sergio Dip, Víctor Hernández rechazó ofertas de Arabia Saudita, de MLS, inclusive ofertas de Europa, inclusive del fútbol mexicano para retirarse en Chivas, y si no se concreta esta llegada será totalmente culpa de Chivas, cosa que no me sorprendería. Pero hasta aquí el tema Javier Hernández. Otro de los temas importantes y mediáticos de los que se hablaron a lo largo de la semana fue el tema de Lionel Messi. Reportó Fox Sports México que el Balón de Oro en 2021 había sido premeditado y presionado por el Paris Saint-Germain a esta revista que es la que otorga el Balón de Oro, que es France Football. Si bien es cierto, ese año
Lionel Messi no había sido el mejor jugador del mundo, ni en números, ni en calidad, ni en un sinfín de cosas. Entonces, ya todos habíamos dicho que los balones de oro se malbarataron para Messi de una manera increíble, de una manera en la que ni en 2019 se la merecía y de una manera que ni en 2021 se la merecía. Yo creo que Lionel Messi tiene 5 balones de oro en los que realmente se los ganó. 2009, bueno, yo creo que los 4 seguidos que ganó se los ganó de una manera merecida. Cuestionable también el del 2010 que ganó porque pues, se lo pudieron haber dado sin problema a Xavi o Iniesta, pero nada que nos sorprenda, ¿no? Es algo que todo el mundo sabía, es algo que seguramente no había salido información y se filtró de alguna manera, pero todos sabíamos que el Paris Saint-Germain podía poner la presión que él quisiera para que su jugador, su estrella, ganara el Balón de Oro y pues que pudieran decir que Messi tenía, que su jugador tenía el Balón de Oro, pero de ahí en más no hay mucho que nos sorprenda, simplemente salió a la luz esta información, sabemos que Messi es un consentido de la FIFA, sabemos que Messi es un jugador que vende y que gusta que sea el ganador, porque es esta historia del latinoamericano, un jugador que vino desde abajo, que brilló en Barcelona y que ya es campeón del mundo. Le regalaron el Mundial, en el Inter de Miami le acaban de regalar a Alex Cobb. Es un jugador que muy rara vez podamos volver a ver. El impacto que tiene Lionel Messi, que tuvo Lionel Messi, yo creo que van a pasar muchísimos años para que lo podamos ver otra vez. Creo que ni Mbappé ni Haaland tienen como que esa estrellita que el argentino sí brilla y de ahí en más, pues es poco lo que nos sorprenda esto. Sabemos que en el fútbol europeo y en el fútbol mexicano y en todos los fútboles del mundo hay muchos intereses de por medio, más allá de lo futbolístico. Seguramente ya le debieron de haber dado un balón de oro por ahí a Xavi, a Iniesta, a Ribery, en su momento hasta Griezmann. A Cristiano mismo le robaron un balón de oro en 2018 que se le dieron a Luka Modric. En fin, son muchas las cosas que hay por detrás de antes de dar una premiación. O sea, la premiación no es solamente reconocer el trabajo, sino que sabemos que se cobran bonos, un sinfín de cosas que pues manchan el fútbol porque al final de cuentas esto no es más que un negocio, es lo que venden las vistas, venden los anuncios y Messi es un jugador que tiene esto y de sobra. Entonces, hasta aquí el tema del lío del argentino, del segundo mejor jugador de la historia desde mi punto de vista. Para mí el primero es Cristiano, el segundo para mí es Pelé, había dicho segundo, pero para mí el tercero entra Messi por debate, por lo que ustedes quieran. Para mí, los 3 primeros de la historia son Cristiano, Pelé y Messi. Y abajo de Messi y hasta el último Maradona. Pero continuamos con la información. Y es que este jugador, este es un chismecito. ¿Por qué? Porque este ex jugador de León, ex jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, no sé si sea ya hasta ex jugador profesional de fútbol, no creo que está registrado con Chivas para volver JJ Macías, aquel jugador que era promesa en el fútbol mexicano, que tuvo una temporada espectacular con el León, que recordemos no juega la final, si mal no recuerdo es la de Tigres en 2019 por irse a jugar, creo que el Mundial Sub-23, tengo entendido, en un podcast. JJ Macías dice lo siguiente: antes de yo irme a Europa tenía ofertas de la Real Sociedad, tenía ofertas de clubes europeos que me ofrecían contrato a 3 años, pero como pasa en el fútbol mexicano no nos dejan salir, son malas decisiones, que por eso el fútbol mexicano, entre otras cosas, están así de mal. A ver, en esto no tiene nada de equivocado JJ Macías. Sabemos que en el fútbol mexicano conviene más pues vender el jugador dentro de la propia liga, porque aquí hay mucho más dinero para hacer ese tipo de transacciones. Si un equipo europeo no te va a pagar 10, 8 millones de dólares por un jugador que lleva 9 goles en la liga, sin embargo llega a Monterrey, llega a Chivas, llega a América, llega a Tigres y los paga. Así que esto no me sorprende, pero veamos qué más dijo JJ Macías. Yo salgo en la serie del Borussia Dortmund y aquí es donde viene la polémica. Estábamos Haaland y yo. En ese momento en el mundo la estábamos rompiendo. Claro que tenía más prestigio una selección mexicana que una noruega, en lo cual también tiene razón. Yo estaba metiendo gol en la selección, yo estaba ya ahí para ir al Dortmund, pero por azares del destino se decidieron por Haaland. Y es aquí donde entra la polémica. ¿Por qué? Porque JJ Macías piensa en su mente de Hugo Sánchez que él pudo haber sido un mejor jugador que Haaland y que él debería estar jugando ahorita en el Manchester City en lugar de Haaland, lo cual para mí es una total locura. Sabemos que el futbolista mexicano le da lo mucho para llegar a equipos de media tabla para arriba que alcanzan a pelear ahí Europa League y fase de grupos de Champions, pero de ahí en más, para haber llegado a esos niveles, y es ahí donde entra, les digo, la polémica. ¿Por qué? Porque él está insinuando que por destino, por racismo, por lo que ustedes quieran, JJ Macías no llegó al Dortmund y él sí. Creo que hay un chorro de cosas por las cuales debemos de pasar
a pensar antes del destino y antes de a lo mejor el favoritismo o de pensar que fue por otras razones del destino, como disciplina, como físico, que ya estás en Europa, un chorro de cosas que ya sabemos que están mal en nuestro fútbol, pero si pueden ver la entrevista, si pueden ver el clip, JJ Macías, pues respetable su manera de pensar, pero para mí es un poco presuntuosa y suena un poco arrogante y creo que eso es lo que le ha faltado un poco a José Juan para haber triunfado y para haber dado el ancho que parecía que iba a dar. La Liga MX vuelve y ya todos estamos ansiosos por ver la mejor liga del mundo volver a su prime. Todos estamos ansiosos por ver al Club América defender su título. Y algo interesante que está por verse en este regreso de la Liga MX es que son solo 4 los técnicos mexicanos que estarán al mando de equipos en la apertura 2024. En los Cholos Cuincles de Tijuana será el Piojo Herrera quien estará al mando una vez más con el equipo de la frontera. Ricardo Carvajal seguirá tratando de tener puestos de liguilla directo al Puebla, que qué onda con el Puebla, pero sigue ahí. El otro es Eduardo Fentanes, este técnico que dirigió a Santos y no le fue muy bien, sigue al frente del Necaxa, y Diego Mejía en Juárez. Creo que nos dice mucho de la actualidad del fútbol mexicano que haya solamente 4 técnicos de esta nacionalidad dirigiendo equipos, y vean los equipos que dirige a Juárez, a Puebla, a Tijuana y a Necaxa. No son equipos top y muy lejos del top, son equipos que a lo mucho van a estar peleándose ahí play-in, que van a estar en la parte media baja de la tabla del fútbol mexicano. Y bueno, como les comento, en México sabemos que está mal, las cosas están súper mal, no hay técnicos, no hay jugadores en Europa, no hay futuras estrellas, no hay líderes, no hay un chorro de cosas, y yo creo que se siguen aproximando meses y torneos negros en México. Vamos a hacer sede del Mundial, veremos qué pasa. Tenemos al fin un director técnico mexicano al mando de la selección, pero creo que también es el menos peor. O sea, el Jimmy Lozano, lo único que lo tiene ahí es la medalla olímpica, es lo único que lo hace estar ahí, pero no estamos equivocados al querer técnicos extranjeros en la selección porque no hay, o sea, no se les da la oportunidad a los técnicos mexicanos de darles el mando de equipos como América, como Chivas, como Pumas, como Tigres, como Rayados. ¿Por qué? Porque en México es muy exigente el hecho de que solamente tienes 6 meses para dar resultados. Entonces, tú lo que haces como directivo y como empresario, pues quieres tener los mejores de los que te den resultados más pronto. ¿Por qué? Porque eso es igual a dinero. No tienes tiempo de estar experimentando con técnicos que tienen buenas ideas, que van a fracasar a lo mejor 3, 4 torneos, pero que seguramente deben de tener calidad. En México eso no funciona. En México todo es trabajar a ser resultadista, trabajar a corto y mediano plazo, nunca a largo plazo. Y así es la realidad actual del fútbol mexicano. Otra de las noticias importantes y que hacen inaugurar esta primera sección que yo le llamo el fútbol sonríe, y es que Kevin De Bruyne vuelve a las canchas con el Manchester City después de una larga lesión desde la final de Champions. Al fin vuelve a pisar un campo de fútbol y lo hace de la manera en la que solo Kevin De Bruyne puede regresar. Esta superestrella de la Premier y de la selección belga vuelve y da una asistencia para que el Manchester City ganara el partido. Es algo bueno. ¿Por qué? Porque jugadores como este creo que hay muy pocos jugadores que tengan esa magia, ese tino, esa perspicacia al momento de dar un pase entre líneas. Muchas veces ya en el fútbol lo que importa es correr y correr a lo desgraciado y todo, pero lo que hace bonito al fútbol, lo que hace que la gente vea el fútbol son jugadores como este tipo, y esperemos pues tenga un muy buen cierre de temporada y seguramente va a estar peleándose ahí en semis de Champions, y agárrense con el City porque ya se cayó el Arsenal, porque el Tottenham como que sí, como que no, y yo creo que la pelea ya va a quedar entre Liverpool, que le ganó al Arsenal en Copa, y el Manchester City para ver quién se lleva la liga. Yo creo que ya se van a poner las cosas más o menos en orden, ya nos dieron de qué disfrutar, ya nos dieron muchísimos líderes en Premier League como hace mucho no pasaba. Ya fue líder el Arsenal, ya fue líder el Tottenham, ya está ahí el Aston Villa en tercer lugar, ya fue líder el City, ya fueron líder todo el mundo, pero la parte importante de la temporada está por llegar, y Kevin De Bruyne y el Manchester City estarán a la orden para seguir dominando el fútbol europeo hasta el día de hoy. Y la noticia más importante en el mundo futbolístico del día de hoy, de este fin de semana, es la maldita novela. Yo creo que a todos ya nos tiene hartos, a todos los madridistas ya nos tiene harto este tema, pero
yo sé que en el fondo no hay un solo madridista que no quiera que esto sea realidad. Y es que en la exclusiva de Santi Aouna, un insider francés en Francia, obviamente, dio la exclusiva de que el Madrid y Mbappé tienen un acuerdo para el verano. Seguramente, y al parecer, Mbappé llega libre al Real Madrid. El mejor jugador del mundo llega libre al mejor club del mundo y al mejor club de la historia. Y aquí hay varias cosas que tengo que decir. La primera es que yo no festejo hasta que este tipo no esté gritando a la Madrid en el Santiago. Y son dos. La primera es que yo no festejo hasta que este tipo no esté en el Santiago Bernabéu lleno gritando a la Madrid al lado de Florentino Pérez con la número 9 de Cristiano Ronaldo. De Cristiano Ronaldo cuando llegó. ¿Por qué lo digo? Porque ya es la segunda o la tercera ocasión en la que casi ya está fichado el tipo para llegar y no se da. A la mera hora llega los jeques con $1 millón y le entregan las llaves de toda Francia y llegan un sinfín de cosas. Yo no festejo hasta que esto no sea una realidad, hasta que no haya un contrato firmado, yo no festejo. Al parecer, en esta ocasión sí va a llegar Mbappé y Mbappé tiene que llegar al Madrid. Es que yo no recuerdo un solo caso desde Cristiano Ronaldo de un jugador que tenga que llegar sí o sí a un club por presión social, por presión mediática y por destino. ¿Por qué? Porque estas dos caras, estos dos entes futbolísticos tienen que estar juntos para funcionar. Mbappé necesita al Madrid y el Real Madrid necesita a Mbappé para seguir ahí. No creo yo que a Bellingham le alcance para llegar a ser un Cristiano Ronaldo, un Zidane, un Ronaldo, un jugador realmente que se eche el Real Madrid al hombro. Necesitan goles y necesitan calidad y necesitan ser determinantes y necesitan ser espectacular y necesita ser una estrella. Y Mbappé lo tiene y Mbappé tiene que estar en el Madrid para tener a Vinicius, a Rodrigo, a Mbappé atrás de ellos, a Bellingham, Tchouaméni y Camavinga. O Tchouaméni y Valverde y a Camavinga lo mandas de lateral izquierdo, no me importa, pero este Real Madrid tiene que suceder y Florentino Pérez lo sabe. Y la parte que Mbappé sabe y la parte que Mbappé tiene que entender es que en el Paris Saint-Germain no le va a alcanzar para llegar a ser uno de los mejores jugadores de la historia y para llegar a meterse a un top 10 histórico, porque al día de hoy, Mbappé está fuera del top 10 histórico, a pesar de que ya ganó un mundial siendo estrella y a pesar de que ya llegó a una final de Copa del Mundo siendo bota de oro de Copa del Mundo y a pesar de que en el próximo mundial va a romper el récord de Miroslav Klose como el máximo anotador en la historia de los mundiales. No le va a alcanzar para estar ahí y Mbappé es un ente competitivo. Mbappé es un jugador que quiere sentarse ahí, es alguien con hambre de triunfo y es alguien con ese espíritu y con ese ADN que solamente congenua con el Real Madrid. Entonces, al parecer ya hay un preacuerdo. Semanas antes o días antes habían dicho que iban a firmar, o sea, ya la palabra de Mbappé no vale nada, lo que vale de Mbappé son las firmas y son los billetes. Y al parecer ya habría llevado Florentino un precontrato con Mbappé. No sé qué tan legal sea esto ante la FIFA, pero al parecer sí se puede, o al final de cuentas es Florentino. Y solamente así aseguras que Mbappé no se te vaya o al United o Arabia Saudita o hasta la misma MLS. ¿Por qué? Porque también el dinero es tentador y cualquier persona te abre la cartera y realmente te es muy difícil aceptar, asegurarte la vida de una manera a esa edad y seguramente pues Mbappé podrá decir, ¿sabes qué? Yo me la juego a ser el mejor jugador en la historia el mejor jugador de la historia, ganando los 3 mundiales igual que Pelé y a lo mejor él piensa eso y a lo mejor por eso no piensa que no necesita el Madrid, pero en la mente de los madridistas, y él es un madridista más, sabemos que Mbappé tiene que llegar y al parecer así va a ser. Al parecer Mbappé vestirá de blanco. Seguramente le devolverá prestigio a la liga. Creo que para la liga es bueno que llegue un jugador como él. ¿Por qué? Porque desde que Messi y desde que Messi y Cristiano se fueron, la liga es infumable. Yo diría que está a la par de la liga eh, italiana, o sea, igual de aburrida. Ahorita lo que mantiene vivo el fútbol es la Premier League. Y el hecho de que llegue Mbappé al Real Madrid seguramente pues haría voltear a los demás jugadores de la Premier a irse a competir o irse al Barcelona. Es más, hasta para el Barcelona es benéfico que Mbappé llegue. ¿Por qué? Porque seguramente querrá llegar alguien a hacerle competencia a este tipo o igual y ya está en las filas del Barcelona ese jugador que vaya a hacer la rivalidad con Mbappé. Creo que a Lamine Yamal ya no le va a alcanzar, pero puede llegar a alguien, puede el Barcelona fichar a alguien y llevar otra vez a la liga en la que algún momento estuvo, al lugar en el que en algún momento estuvo, que fue pues ser la mejor liga del mundo y la liga más vista del mundo. Hasta aquí la dosis de información. Como verán, es un poco larga, es un poco extensa. No soy el mejor haciendo esto, pero simplemente estoy
hablando de lo que me gusta. Yo consumo fútbol de una manera enferma, todo el día estoy pensando y viendo fútbol. Los invito a que le den like al video, que se suscriban y a que me sigan en mis redes sociales. Los links los dejaré aquí en la descripción del video. Sigan el podcast Soccermanía, que está aquí arriba, lo tengo con mis amigos Yasser Morales, con Carlos Soto y con Cristian Cárdenas. Estaremos subiendo videos como este los lunes. Lo estoy grabando hoy domingo, mañana lunes sale, o sea, ya lo estás viendo esto seguramente en lunes. Miércoles y viernes de podcast. Miércoles y viernes de podcast estaremos subiendo videos completos 3 días a la semana. Y durante también días de la semana estaremos ahí activos en TikTok, en Instagram, en Shorts, subiendo los clips más divertidos. Así que sigan apoyando este proyecto. Voy empezando, tengo 2 meses. No soy el mejor hablando, no soy el mejor informando, no soy el mejor editando, pero estamos creciendo juntos y espero así sigamos. Se despide el host del podcast Soccermanía y el dueño del canal Soccermanía, Isaac Mercado. Nos vemos hasta la próxima.